Bendiciones, buenos días, hola a todos, espero se encuentren muy bien. En la mañana de hoy les doy la bienvenida para que podamos compartir la palabra de Dios con gozo, con alegría, sabiendo que el Señor Jesús está en este lugar. Es importante que estemos con nuestra Biblia, nuestro cuaderno, nuestro esfero y un marcador para que podamos resaltar aquellas cosas que nos llamen la atención con respecto al tema que vamos a ver en esta mañana. Espero hayan leído Nehemías 9, ¿cierto? Y vamos a iniciar con nuestra oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado durante este tiempo. Señor y Padre Celestial, en esta mañana quiero darte las gracias porque sabemos, Señor Jesucristo, que tú estás con nosotros, que tú eres ese Dios único y verdadero en el que podemos confiar y al que podemos acudir en todo tiempo y en todo momento. Desciende, Espíritu Santo de Dios, para que nos des la sabiduría, el conocimiento de tu palabra, Señor, para que podamos, Rey mío y Dios mío, entender el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú obras en nuestras vidas, en nuestros hogares. Bendice cada uno de los hogares de los niños que están viendo este audio y que seas tú morando, solucionando todos los inconvenientes que se puedan presentar, porque sin ti no somos nada, Rey. Gracias, Padre de la Gloria, porque hoy vas a hablar a nuestras vidas con sabiduría y conocimiento de poder ser líderes como lo fue Nehemías. Entonces, por eso yo hoy te doy muchas gracias, Señor, para que tú obres tu perfecta voluntad, Padre. Glorificado sea, Señor. Aleluya, Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor. Glorificado eres. Amén y amén. Bueno, muy bien, en esta mañana tenemos una actividad inicial que es buscar libros en la Biblia y el juego del stop. En la medida en que sabemos manejar nuestros libros, ¿cierto? Sabemos qué dice en cada uno de los libros. Hoy vamos a tener nuestra Biblia. Y al tener nuestra Biblia, entonces buscamos diferentes libros. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿dónde está el libro de Lamentaciones? Entonces, todos vamos a buscar y el que primero encuentre Lamentaciones va a decir, el libro de Lamentaciones está después de Jeremías y antes de ¿cuál libro? Entonces vamos hasta el final de Lamentaciones y decimos que después de Lamentaciones está Ezequiel. ¿Listo? Entonces esa es nuestra actividad del día de hoy. Para que ustedes la practiquen en su casa y se vuelvan muy ágiles manejando esta palabra. ¿Listo? La palabra de Dios debemos saberla manejar al derecho y al revés, saber dónde está Génesis, saber dónde está Apocalipsis y cada uno de los temas que trata nuestra Biblia. Muy bien. Hablando de Nehemías, ¿cierto? Dijimos que él es un líder, un siervo. Desde siempre él ha sido un hijo de Dios, ¿cierto? Escogido del pueblo de Israel. Y Nehemías, en el capítulo 5, versículo 19, nos dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 5, 19. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros empezamos a hablar de todo lo que era el pueblo de Israel, ¿cierto? Después de que murió David, después de que llegaron otros reyes, toda esa historia que hemos visto ya meses atrás, hablamos de Esdras. Esdras volvió a Jerusalén con parte del pueblo de Israel
a reconstruir el templo. Después de que se reconstruyó el templo, entonces Esdras empezó a orar y a compartir la palabra de Dios. Pero Dios puso en el corazón de Nehemías que Nehemías estaba en la ciudad de Susa. Y allí en esta ciudad él tenía un puesto que muchas personas no quisieran tener. No sé qué tan importante puede ser tener el puesto de copero. Esa era la profesión de él, lo hemos venido repitiendo, ya vamos en el capítulo 9, que es el que vamos a ver el día de hoy. Pero desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, vemos cómo Nehemías sintió un deseo y un anhelo de buscar de Dios y dirigir al pueblo de Israel a construir los muros. Una ciudad sin muros es una ciudad abierta. ¿Qué quiere decir abierto? Que entra y sale cualquier persona. Y como todas las ciudades, Jerusalén tenía vecinos, ¿cierto? Entonces estaban árabes, estaban persas, estaban muchos vecinos, muchas ciudades y personas que no querían que el pueblo de Israel progresara. Nehemías era el copero del rey Asuero o el rey Artajerjes, ¿cierto? Y él un día recibió la visita de su hermano. Y el hermano le dijo, no, Nehemías, mire que esas ciudades, los muros están destruidos, está terrible. Y Nehemías sintió dolor en su corazón de ver que Jerusalén estaba destruida. Y empezó a orar y a ayunar. Y este ayuno y esta oración le dieron una respuesta. Un día se presentó delante del rey a entregarle su copa y el rey le dijo, ¿qué te pasa, Nehemías? Él le contó que estaba triste por su pueblo, pero en esa época, si tú no trabajabas con el rey y querías irte, no te dejaban ir. Si tú le decías, despídame, rey, ya no quiero trabajar más, me voy a ir para mi ciudad, te mataban, te sacrificaban. No podías irte si no lo permitía el rey. Y por eso Nehemías había estado orando grandemente, ayunando grandemente, para que Dios fuera tocando el corazón del rey. Y fue así, un día muy triste, con su cara muy triste, Nehemías entregó el vino al rey y el rey le preguntó que qué le pasaba, o sea, que se dio cuenta que él había cambiado. Y Nehemías le contó. ¿Y saben cuál fue la respuesta del rey? ¿Qué creen? ¿Que lo mandó matar? ¿O qué creen? ¿Que le dijo que podía ir a su tierra? Sí, muy bien. Le dijo que podía ir a su tierra. O sea que la respuesta a la oración de Nehemías y al ayuno fue en ese momento hecha realidad. Y le dio cartas para que se presentara con todos los gobernadores de todas las ciudades por donde él tenía que pasar antes de llegar a Jerusalén. Recordemos que él estaba en Susa, ¿cierto? Y de ahí a Jerusalén era muy lejos. Le dio además una carta donde lo nombraba gobernador de Jerusalén. Y aparte de todo, le dio muchos materiales para la construcción de los muros que se iban a levantar en Jerusalén. Bueno, vemos que hubo inconvenientes y contratiempos que ya lo habíamos visto. Vimos que había muchos judíos que llegaron a ayudar a Nehemías. ¿Por qué lo llegaron a ayudar? Porque él también oró para que llegaran las personas, porque cuando él llegó a Jerusalén, hizo un recorrido de 3 días, recorrió Nehemías Jerusalén y cada vez estaba más triste porque la destrucción era total. Pero él tenía una meta y él sabía que Dios lo tenía para grandes cosas, construir el muro de Jerusalén. Y el pueblo de Israel entonces dijo, bueno, Nehemías quiere construir
¿Y cómo ir a hacer? Todos se preguntaban. Pues lo primero que Dios le mostró es que tenía que llamar a los líderes y reunirlos, motivarlos. Y les dio un sector al norte, al sur, ustedes al norte, ustedes al sur, ustedes al oriente, ustedes al occidente, y distribuyó a los líderes. Y los líderes, ¿qué hicieron? Buscaron otras personas para empezar a construir el muro en cada uno de estos sitios. Y empezaron a construir, pero como había mucha envidia, sabemos que Sanbalat, sabemos que Tobías, Gesem, estos eran enemigos de Nehemías, eran enemigos de que el pueblo de Dios progresara. Y empezaron a hacer cosas, a mandar decir que iban a atacar. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Tuvieron, como vemos en la gráfica, que armarse. Unos se armaban de palustre y cemento y ladrillos, y otros se armaban de lanzas para estar listos si llegaban a atacarlos. Pero esto únicamente eran rumores, ¿cierto? A veces solo nos llegan rumores y nosotros ya estamos asustados. Entonces no debemos hacer caso de los rumores. Veíamos como en Nehemías, en los capítulos que tiene Nehemías, miremos en nuestra Biblia, vamos a buscar Nehemías y vamos a mirar a ver Nehemías cuántos capítulos tiene. Dijimos que obviamente Nehemías tiene un capítulo primero, ¿cierto? El capítulo primero, y vamos recorriendo todo nuestro libro hasta el último capítulo. ¿Cuántos capítulos creen que tiene Nehemías? ¿20, 30, 40? No, solo 13 capítulos. Y durante todos estos capítulos nos va a hablar de todo lo que es y hizo Nehemías. Bueno. Muy bien. Entonces Nehemías sigue confiado en que Dios quiere que él saque ese proyecto adelante de el muro de Jerusalén. Y empiezan a trabajar y empiezan a tener los inconvenientes, pero sin embargo, todos firmes. El pueblo de Israel estaba convencido que iban a poder terminar con el muro. Y así fue, terminaron el muro, pero sin embargo, estos opositores de ellos empezaron a crear mentiras nuevamente contra Nehemías y lo citaban a diferentes sitios para que él fuera y cayera en la trampa. Pero Nehemías les mandaba decir que no iba a ir porque tenía muchas cosas que hacer para ir a una reunión como esa. Entonces, más o menos 4 veces intentaron atrapar a Nehemías, pero no pudieron, porque Dios le mostró a Nehemías que no estaba bien que fuera, peligraba la vida. Y así hace Dios con nosotros. Si Dios nos muestra que no debemos ir a un determinado lugar, es porque Él está librándonos de no sabemos qué cosas, del peligro. Bueno, entonces pasó así y pusieron las puertas. ¿Para qué se ponen puertas? Para permitir la salida o la llegada de personas, pero con autorización. Acuérdense que siempre Nehemías nombra, ¿cierto? Los centinelas o guardias para que permitan el acceso de las personas a la ciudad, que sean reconocidas, que se sepa que no van a matar ni a robar lo que el pueblo de Israel ya había conseguido. Entonces, ¿qué hace Sanbalat? Sanbalat decide irse a donde unos familiares al templo y empezar a buscar que le dejaran entrar al templo para decirle a Nehemías que entrara. Y Nehemías sabía que no podía entrar al templo porque solo era para los sacerdotes el ingreso. Y él trató de hacer que Nehemías faltara, pero no lo logró. El Dios Todopoderoso lo preservó de entrar al templo. Bueno, muy bien. Ese es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Pero yo les pregunto una cosa. En este momento, tú tienes
muros? En este momento, ¿esos muros tienen puertas? ¿Qué estás dejando entrar en tu vida? ¿Qué estás dejando salir de tu vida? Entonces, si estás construyendo con bases espirituales, todo lo que llega a tu vida y todo lo que sale de tu vida es bendición. Pero si tus bases no están bien, estás dejando que de esos muros y esas puertas salgan maldición. Y recordemos que como hijos de Dios tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonio. Bueno, muy bien. En los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vimos el ladrillo de la fe, el ladrillo de la oración, el ladrillo de la disciplina, el ladrillo de la enseñanza bíblica. Y hoy vamos a ver el ladrillo de la reconciliación. Bueno, ¿qué significará la reconciliación? ¿Cierto? El ladrillo de la reconciliación. Reconciliar. Dios nos ha dado libre albedrío. Si ven ese avión, espectacular ir viajando, ¿cierto? Y viajamos a donde queremos, en sueños o en la vida real, pero tenemos libre albedrío. O sea que tenemos libertad de escoger lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. ¿Mm? Eso no le pasaba al pueblo de Israel. Ya había decidido unirse a las fiestas paganas que tenían allí en Jerusalén, los que habían llegado a invadir, o sea, los extranjeros. Vemos que tenían también muchas mujeres, vemos que adoraban dioses ajenos y así muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y que el pueblo de Israel sabía que no le agradaba a Dios que hicieran eso. Pero a él no le importó. A ellos no les importó. Ellos asumieron ese pecado, esa falta. Entonces, ahí es donde tenemos que saber manejar la libertad que Dios nos ha dado. Si no tenemos una libertad que sea acorde con el plan y el propósito de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, en Nehemías decimos que Nehemías 9, del versículo 1 al 37, nos muestra cómo Dios es soberano y nos muestra cómo es de importante la reconciliación. Re es volver, conciliación es conciliar, ¿cierto? El pueblo de Israel había pecado y Dios los había perdonado, pero volvió a pecar. Entonces, por eso se llama la reconciliación. ¿Y qué fue lo primero que dice? En el capítulo 8 leíamos que Esdras había empezado a leer la ley y todo el pueblo empezó a reunirse, a acercarse a donde estaba Esdras. Y al acercarse empezaron a llorar, empezaron a darse cuenta de su pecado. Entonces confesaron su pecado delante de Dios. Y vemos cómo del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 9 nos habla de que el pueblo se reunió en asamblea. Del versículo 5 al versículo 37 hay una oración de confesión por parte del pueblo de Israel. Empiezan a confesar todos sus pecados, todo lo que habían hecho. Entonces Dios empieza a permitir, dice que la obra redentora de Dios empieza a surgir del versículo 5 al 25. ¿Qué les ayudó? La confesión del pecado, que está en el versículo 26 al 35. Y la petición de misericordia, 26 versículos del 36 al 37.
¿Por qué hay una petición de misericordia? Recordemos que toda acción tiene una consecuencia. Y si confesamos nuestros pecados, vamos a experimentar la gracia de perdón que Dios nos da. Pero eso no quiere decir que vamos a olvidarlo todo, que no hay una consecuencia, sino que la consecuencia ya la estábamos viendo. Muchas veces nuestros muros, ¿cierto? Nuestros ladrillos están mal y no queremos darnos cuenta. Se están mociando, se están negriando, están a punto de caerse y de que no haya un muro en nuestras vidas. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque no hay un crecimiento espiritual en tu vida, en mi vida. No hay un crecimiento espiritual. Por eso empiezan a caer los muros. Y Nehemías estaba llamado a hacer esa reconciliación. Él siempre ha sido un siervo listo para cumplir el servicio de Dios. Estaba ahí listo para trabajar. Este avivamiento tiene 3 etapas. Recordemos, la primera parte era la predicación de la palabra, que fue lo que hizo Esdras. Después Dios tocó el corazón de cada uno de los hijos del pueblo de Israel y se arrepintieron del pecado. Y la tercera parte es el cambio de vida por ver el pacto renovado. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres empezar a ser otra persona y a construir sobre bases firmes como es la roca? ¿Quién es la roca en tu vida? Cristo. Si Cristo es tu roca, puedes empezar a construir muros que van a fortalecer tu vida completamente. Y vas a hacer un pacto de renovación. Quiere decir que no vas a seguir haciendo lo que estabas haciendo. Y en los versículos finales de este capítulo 9 nos habla que Dios tenía tanta paciencia para con su pueblo que habla, Nehemías cuenta ahí de los grandes adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Es una cualidad que se le da a las personas, a algo. En este caso, a Dios. Nehemías dice que Él es grande, pero aclara que es mucho más grande de lo que nosotros podemos considerar. O sea, cuando yo hablo de grande, uno dice grande, grande, pero dice que es mucho más grande de lo que yo puedo considerar. Así es de que lo que tú puedas fuerte, porque el poder de Dios es ilimitado. Dice que es temible. Cuando hablamos de temible, no es que tengamos miedo, no es que, ay, qué susto, Él es grande, es fuerte, es temible. No, porque ese temible es la distancia que hay entre Dios y su pueblo. ¿Qué tan temible estás tú delante de Dios? A veces cuando hacemos un daño nos alejamos para que los papás no nos regañen, ¿cierto? Entonces empezamos a crear distancia. Cuando estamos bien con los papás, nos acercamos. ¿Cómo estás tú? ¿Mm? ¿Qué distancia hay entre tú y Dios? Mucha distancia, poca distancia, solo tú lo sabes. Pero si hay poca distancia o si hay mucha distancia, empieza para que Dios te muestre. Porque Dios dice, no puedo resolver las cosas, estoy grave, pero Dios te dice, yo dirijo tus pasos, y lo dice en Proverbios. Y Él empieza a dirigir nuestros pasos, porque a nosotros las cosas nos quedan grandes, pero a Dios no. Bueno, y ya para finalizar ese estudio del capítulo 9, y si lo puede leer en su casa con más calma, con más tranquilidad, léelo, estúdialo. Y te invito a memorizar Proverbios 25-28. Es un proverbio que escribió
Muy bien. Salomón, ¿cierto? Los proverbios de Salomón. Y dice que Proverbios 25-28 es nuestro versículo clave del día de hoy. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, no solamente Jerusalén estaba sin muros, nosotros también muchas veces somos esa ciudad derribada y sin muros. Muchas veces. Y por eso Dios nos habla hoy por medio de este versículo, Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre, cuyo espíritu no tiene rienda. No tiene rienda. Mis príncipes y mis princesas, ¿qué es una rienda? Es aquello que dirige. Yo tengo que buscar la rienda y darle un curso a mi vida. Ah, pero nosotros somos pequeños, no importa. Así tú seas pequeño, también tienes que ir empezando a construir tu ciudad, a construir tus muros. Y esto lo haces no como lo hacen los obreros de hoy en día, echando ladrillo y el cemento, no. Basándote en la palabra de Dios. ¿Estás haciendo tu devocional? ¿Estás orando diariamente? Dice, cuyo espíritu no tiene rienda. Tenemos que empezar a ponerle rienda a nuestra dedicación a Dios. Tenemos que empezar a buscar y a leer de su palabra para que así cada día podamos ser bendecidos y no se aplique a nosotros este versículo donde dice, cuyo espíritu no tiene rienda. Nuestro espíritu debe cada vez ser mejor delante de Dios. Entonces, mis preciosos, vamos a finalizar nuestro encuentro con una oración dándole gracias a Dios por Nehemías, porque ha sido un líder que nos muestra cada paso que debemos dar para poder llegar a ser los mejores líderes. ¿Tú quieres ser un mejor líder? Si tú quieres ser un mejor líder, lo puedes hacer buscando de Dios y construyendo en bases firmes. ¿Cuál es nuestra base? Cristo, la piedra, esa piedra que no permite que las aguas vengan y vayan y nos lleven. Si construimos sobre la arena, se cae la edificación, pero si tú construyes sobre la roca que es Cristo, tu vida va a ser un paraíso. Tu vida va a tener esa libertad que Dios quiere que tengamos, pero con una rienda. Entonces vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Dios y Padre Celestial, en esta hora te entregamos esta palabra de Nehemías, Señor, porque nos ha tocado nuestro corazón. Has llegado a nuestro ser, mostrándonos que debemos buscar de ti, que tú debes ser esa base sólida, esa base única que es Cristo. Y te doy muchas gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia es. En tus manos esta semana, en tus manos las peticiones de cada uno que tiene en su corazón, porque sabemos que la respuesta la tienes tú, Señor. Tú y solo tú, mi Señor. Doblando rodilla podemos encontrar la victoria ante todas las adversidades que se nos presenten. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, los espero dentro de 8 días para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y vamos a terminar nuestra lectura de Nehemías desde el versículo 10, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, donde nos muestra los otros ladrillos que vamos a ir aprendiendo. En 8 días los vemos, los espero, bendiciones,
Buena semana para todos. Chao, chao.